Te quiero hablar un poco de historia, pero en particular de una celebración que marcó la Casa Blanca hace unas horas, porque fue peculiar. En un comunicado titulado América 250, en relación con los 250 años de independencia estadounidense este año, divulgó un mensaje presidencial en el 178 aniversario de la victoria estadounidense en la guerra México-Estados Unidos. Lo describe ese comunicado como una legendaria victoria que aseguró el suroccidente estadounidense, se reafirmó la soberanía estadounidense y se extendió la promesa de la independencia estadounidense a través de nuestro majestuoso continente. Eso dice el texto. Describe la intención de expandir la nación hacia las costas del Océano Pacífico, menciona la Declaración de Independencia de Texas en 1836, que derivó en el conflicto que en mayo de 1846 llevó a Estados Unidos a declarar la guerra a México, y la captura en septiembre de 1847 de la Ciudad de México, un hecho que llevó a la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo un año después, cediendo México a Estados Unidos, dice, casi 525 millas cuadradas, equivalentes a 1.360.000 kilómetros cuadrados de territorio. Ese comunicado, con ese mensaje presidencial, conecta este episodio histórico con la actualidad y la visión de Trump sobre el hemisferio occidental en materia de migración, de combate al narcotráfico. Presume ahí también que se detuvo a un poder hostil externo de controlar el Canal de Panamá. Menciona acuerdos comerciales logrados con países de la región, el restablecimiento del dominio marítimo estadounidense, entre otros. Y dice: nunca cejaremos en nuestro empeño de poner primero a nuestra gente, nuestros intereses y nuestro país. Así celebró Trump la guerra con su vecino del sur, en el que México terminó perdiendo más de la mitad de su entonces territorio. En relación con ese comunicado, la presidenta de México reaccionó, por supuesto, a lo que dice el comunicado, a la celebración de este hecho histórico y el mensaje del propio presidente Donald Trump. Escuche. Ya saben cuál es mi opinión. No somos Santana. Sí. Hay que defender la soberanía siempre. No somos Santana, no soy Santana, dice la presidenta de México. En pocas palabras, pues no soy traicionera, pues, y habla de soberanía. Pero vamos a hablar de todo este tema. Esta noche me acompaña el escritor y divulgador de la historia, Alejandro Rosas. Alejandro, qué gusto saludarte. Primero que otra cosa, quiero verificar este comunicado de la Casa Blanca contigo. ¿Alguna parte de lo que describe del episodio histórico que no sea fiel a la realidad, o está perfectamente y correctamente descrito? Mira, muy buenas noches, gracias por la invitación. Estoy tan sorprendido como mucha gente, porque pues, este tipo de conflictos jamás los había celebrado Estados Unidos. En todo caso, se conmemoran la primera vez que sucedió, que fue muy, digamos, espinoso, fue cuando vino Harry S. Truman, el presidente, en 1947, al conmemorarse 100 años de la guerra contra Estados Unidos, y a él se le ocurrió decir una frase que prendió a México: un siglo de rencores se borra con un minuto de silencio, y depositó una ofrenda floral en el entonces Monumento a los Niños Héroes. Hubo y desató en México, que además siempre traemos las heridas abiertas, fue totalmente oprobioso, humillante. Los cadetes del Colegio Militar fueron a dejar esa ofrenda en la noche a la embajada. Truman se regresó a su país sin ningún problema, y aquí tuvimos una campaña muy nacionalista, de la cual nació propiamente el mito de los niños héroes. Pero abocándonos propiamente a esto, digamos, no hay errores en términos de las fechas, en términos de que la Ciudad de México sí fue ocupada. Habla ahí de cómo fueron ocupando el oeste. Todo, digamos, está correcto, los hechos históricos, pero la interpretación parece que está hablando el mexicano. Es decir, se pone él como que ellos tenían que hacerlo por la dignidad, por la soberanía. Verdaderamente la interpretación de Trump es terriblemente absurda, porque incluso la Academia Norteamericana y los políticos norteamericanos, desde ese año de 1848, cuando se firma el tratado,
muchos dijeron que había sido una guerra injusta y un despojo, aun cuando el tratado se llama Tratado de Amistad y Límites. Sí fue una guerra, pues desde luego, desventajosa para México. Claro, México tiene una gran culpa en cómo resolvió esa guerra. La sociedad política estaba totalmente dividida, había estados de la federación a los que no les importó la guerra, pero de que fue un abuso total. Por ahí dice Trump que, y entonces los mexicanos casi casi malditos pusieron una mega emboscada contra 11 soldados norteamericanos. Fue una escaramuza entre ellos y los mexicanos. Y ese fue el pretexto por el cual se declaró la guerra. Luego, por ejemplo, cosas que me llaman mucho la atención, habla de dos titanes estadounidenses, que son los dos principales generales, Sí. Taylor, que viene por el norte, y Scott, que viene por Veracruz. O sea, verdaderamente es la manera en cómo él celebró y con este mensaje es epopéyico, es una épica, es algo increíble y qué bueno que puso en su lugar a los malditos mexicanos de entonces, que éramos abusivos y no queríamos la prosperidad de nuestro vecino del norte. Oye, a ver, dos preguntas, me queda poco tiempo. La primera, el contexto es todo. Entonces, ¿cómo entiendes? Ya hablamos de la historia, pero ahora el contexto. ¿Cómo entiendes hoy el mensaje de un líder político para marcar el aniversario, para celebrar una victoria militar sobre su vecino del sur llamando legendaria? Es decir, el contexto de hoy, conociendo ya la declaratoria del interés sobre el hemisferio occidental, ¿cómo lo lees? Yo creo que es básicamente, nuevamente, el uso que utiliza la política, en este caso Donald Trump, de la historia. Eso no es historia, esa es la manipulación ideológica que se le pretende dar al hecho histórico. Y desde luego cuaja perfectamente con lo que pretende hoy recuperar la América para los americanos de la famosa doctrina Monroe, recuperar la idea de que Estados Unidos es elegido por Dios, el destino manifiesto famoso de la década de 1840, lo volvemos a ver aquí, de hecho lo menciona ahí en su texto. Entonces, digamos que de acuerdo a lo que es Trump hoy y a su política exterior con respecto a América y al resto del mundo, pues prácticamente está usando los argumentos de esa nación expansionista que puso sus condiciones en América Latina, que puso sus condiciones también en Centroamérica y que no permitió que naciones europeas llegaran acá porque pues, era América para los americanos. Es decir, no hay un rompimiento en lo que Trump está haciendo hoy en día con respecto a lo como él quiere utilizar la historia. Y qué mejor ejemplo que esa gran guerra patriótica casi contra los mexicanos de 1846 al 48. Oye, dos puntos. Las ironías de la vida, ¿no? Porque todo ese territorio está lleno de hispanos, las raíces, el vínculo con mexicanos y otros no se puede dejar fuera de este análisis. Pero también el otro punto que quiero hacer, bueno, felicidades por tus 37 años que sabemos acabas de cumplir dedicados al estudio y la divulgación de la historia de México. Gente como tú, muy necesaria para no repetir los errores del pasado. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.